El susurro de la razón. Desde que fue instalada en 1920, la estatua El espíritu y la materia, obra del escultor Henry Carli, se ha mantenido firme en el centro de la Plaza de la Libertad. A simple vista representa la razón dominando la fuerza bruta, pero los ancianos del barrio murmuran una leyenda distinta. Dicen que Henry Carli no diseñó esa estatua como símbolo, sino como sello. Que el escultor, fascinado por las ciencias ocultas, viajó al Paraguay para sellar un antiguo espíritu que habitaba las raíces mismas de esa tierra. Un ente sin forma, nacido del odio, la guerra y el dolor de las primeras batallas del país. Ese espíritu era la encarnación de la fuerza sin razón. Durante años, la estatua cumplió su función, mantener dormido al espíritu bajo la ciudad. Pero algo cambió. A partir del año 2020, cámaras de seguridad captaron sombras extrañas en la plaza durante la madrugada. Gente que pasaba cerca aseguraba oír una voz suave, susurrando en sus oídos pensamientos que no eran suyos. Una madrugada, un estudiante de arte desapareció tras quedarse a dibujar la estatua. Su cuaderno fue hallado a los pies de la escultura. En la última página había un dibujo perturbador, la estatua, pero con los ojos abiertos y una sonrisa torcida. Abajo, una frase garabateada: la razón duerme, la fuerza despierta. Desde entonces, la leyenda cuenta que cada cierto número de años, durante una luna nueva de abril, la estatua invierte su símbolo, el espíritu es vencido por la materia, y la fuerza se libera por unas horas. En ese tiempo, quien mire fijamente la estatua puede perder el control o desaparecer. Siempre me atrajeron las historias extrañas. Lo paranormal. Lo que no tiene explicación. Tal vez por eso me convertí en periodista, aunque el diario en el que trabajaba solo me mandaba a cubrir incendios y accidentes de tránsito. Pero aquella mañana de otoño, algo cambió. Un sobre anónimo, sin remitente, me esperaba sobre mi escritorio. Dentro, solo una nota garabateada: él la miró demasiado tiempo. Busca en la Plaza de la Libertad. Debajo, una fotocopia de una hoja arrancada de un cuaderno. Un dibujo a lápiz. Una estatua. Había visto esa figura decenas de veces. El espíritu y la materia, del escultor francés Henry Carli. Representa a una figura femenina, la razón, dominando a una bestia masculina, la fuerza bruta. Pero en este dibujo, algo no encajaba. La cara de la mujer no era serena. Sonreía. Una mueca torcida, como si supiera algo que yo no. Sus ojos, vacíos, parecían mirarme. Esa noche fui a la Plaza de la Libertad. Estaba casi vacía. Solo el zumbido de los transformadores y el canto lejano de una radio en un kiosco. La estatua se alzaba en el centro, iluminada por una farola temblorosa. Me acerqué. En su base, flores secas. Cintas descoloridas. Y un pequeño cuaderno de tapas negras, atado con un hilo rojo. Lo abrí con cuidado. Era un diario. Bocetos, frases, pensamientos. Pertenecía a un joven llamado Sebastián, estudiante de arte. La última entrada era de hacía una semana. No puedo dejar de venir. Cada vez que la dibujo, veo algo más. Como si la piedra respirara. Como si supiera que estoy acá. Pasé las páginas hasta la última. El mismo dibujo de la fotocopia. Y, debajo, una frase escrita con letra temblorosa. La razón duerme. La fuerza despierta. Esta noche, me habló. Sentí un escalofrío. El aire estaba inmóvil, espeso. Miré a mi alrededor. Nada. Pero al volver la vista a la estatua, juro que vi algo moverse. Un parpadeo. Un leve giro de cabeza. Me alejé retrocediendo, cuaderno en mano. Esa noche no dormí. Escribí el artículo, aunque nunca fue publicado. El director del diario me llamó al día siguiente para decirme que había recibido una llamada desde arriba. Me aconsejaron dejar el caso. Sebastián nunca apareció. La policía cerró el caso como ausencia voluntaria. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi. Y cada vez que paso cerca de la plaza, me obligo a no mirar la estatua.
Porque si lo haces el tiempo suficiente, si la observas con verdadera atención, vas a escuchar lo mismo que escuchó él. Un susurro suave, antiguo, que te invita a rendirte ante la fuerza. Capítulo 1. La nota. No hay muchos días memorables en la redacción del diario. El café es siempre malo, las luces parpadean y las noticias, predecibles, robos, baches, políticos corruptos. Pero ese martes fue distinto. Llegué tarde. Nadie pareció notarlo, excepto por el sobremanila que descansaba sobre mi escritorio, como si me hubiera estado esperando. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía torcida, temblorosa. Como si quien lo escribió estuviera nervioso. Oh viejo. Lo abrí sin mucha expectativa. Dentro había una sola hoja, un papel arrugado, doblado muchas veces. Un dibujo a lápiz. Y una frase escrita con tinta negra, ya un poco corrida. Él la miró demasiado tiempo. Busca en la Plaza de la Libertad. El dibujo era lo que me detuvo el corazón por un instante. Era la estatua. El espíritu y la materia. La conocía. Cualquiera que viva en Asunción la conoce. Está en el centro de la Plaza de la Libertad desde 1920. Una figura femenina dominante, la razón, sometiendo a una criatura masculina encorvada, la fuerza bruta. Pero en este dibujo algo era distinto. Los ojos de la figura femenina estaban abiertos. Y sonreía. No una sonrisa cálida. No. Era una mueca sutil, apenas curvada, pero maliciosa. Como si supiera algo que yo no debía saber. ¿Quién te mandó esto? Preguntó Jorge, el editor, al pasar junto a mi escritorio. Le encogí los hombros. Mentí. Una fuente. Algo que quiero revisar. Esa misma tarde busqué información. No sobre la estatua, eso vendría después, sino sobre la desaparición de un joven que había leído en una nota breve semanas atrás. Sebastián Gamarra, estudiante de arte. Había desaparecido sin dejar rastro, y según los testigos, fue visto por última vez dibujando en la Plaza de la Libertad, justo frente a la estatua. No pude ignorar la coincidencia. Ni la creciente presión en el pecho. Esa noche, regresé a casa con el dibujo en el bolsillo interior del saco. Me preparé un whisky, pero no lo toqué. Solo lo miré. Algo en esos ojos de grafito me hablaba. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de dormirme. Capítulo 2. El cuaderno. La ciudad tenía ese olor agrio de humedad vieja. Las veredas rotas, las ramas secas amontonadas en los cordones, y los árboles que parecían doblarse sobre sí mismos, como si quisieran escapar de algo bajo la tierra. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué a la Plaza de la Libertad. Caminé despacio. Nadie alrededor. Solo el murmullo lejano de un motor encendido y una farola que chisporroteaba, lanzando sombras como cuchillos al suelo. La estatua me esperaba. Alta, imponente, con esa belleza fría que pone la piel de gallina. Me acerqué. A medida que me aproximaba, sentía cómo se me encogía el pecho. No era miedo, no todavía. Era otra cosa. Como si estuviera entrando en un lugar donde no debía estar. Como si la misma piedra me reconociera. Y ahí, al pie del pedestal, lo vi, un cuaderno negro, apenas visible entre hojas secas. Lo levanté con cuidado. Estaba atado con un hilo rojo. El tipo de hilo que usan los artistas para guardar secretos. Lo desaté con manos temblorosas. Primera página, Sebastián Gamarra, apuntes de observación artística. Pasé las hojas. Dibujos. Bocetos de estatuas, árboles, gente que caminaba por la plaza. Algunos eran torpes, otros detallados. Pero poco a poco, algo cambió. Las páginas se volvían más obsesivas. Solo la estatua. Una y otra vez. Dibujada desde todos los ángulos. En algunas, los ojos cerrados. En otras, abiertos. Siempre esa sonrisa apenas dibujada. Como si estuviera viva. Entonces, encontré las notas escritas.
La forma no cambia. Pero cada día veo más. La piedra respira cuando el sol cae. Alguien está encerrado adentro. Mi estómago dio un giro. Sentí que algo me observaba. No en la plaza. Desde adentro. Desde la piedra. Pasé a la última página. Un dibujo. Distinto a los demás. La figura femenina ya no dominaba al hombre bestia. Ahora lo acariciaba. Él la miraba, hipnotizado. Y debajo, la misma frase que encontré en el sobre. La razón duerme. La fuerza despierta. Esta noche, me habló. Un zumbido rompió el silencio. Me giré, esperando ver a alguien. Nadie. Solo viento. Árboles temblando. Me guardé el cuaderno y retrocedí. Sentía que si me quedaba un minuto más, no me iría nunca. Y cuando pasé la mirada por la estatua por última vez, juraría que la sonrisa era más amplia. Esa noche tampoco dormí. Y al amanecer, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Como si ya no estuviera solo en mi mente. Sebastián había dejado su historia en ese cuaderno. Y sin saberlo, yo acababa de comenzar la mía. Capítulo 3. Voces en piedra. El cuaderno no me dejaba en paz. Lo leía una y otra vez, buscando algo que no sabía nombrar. Como si entre líneas se escondiera una advertencia. O una clave. Al tercer día decidí investigar al escultor, Henry Carly. Francés. Llegó a Paraguay a inicios del siglo XX. Pero lo que encontré me inquietó. Antes de su llegada a Asunción, Carly estuvo en África del Norte. Luego, en el Amazonas. Su nombre aparecía vinculado a círculos esotéricos, sociedades filosóficas que hablaban de la energía oculta de la materia, de las formas eternas atrapadas en la piedra. En un documento perdido entre papeles amarillentos en la biblioteca del Archivo Nacional, encontré una frase atribuida a él. Toda materia contiene un espíritu. Solo hay que saber escucharlo. A partir de ahí, la estatua ya no me parecía un símbolo. Empecé a verla como lo que Sebastián escribió, un sello. Una prisión. Pero también una invitación. Me obsesioné. Pregunté a los cuidadores de la plaza, a los vendedores ambulantes, a los vecinos. La mayoría me miraba raro. Algunos, en voz baja, decían haber visto luces por las noches. Otros, que escuchaban pasos cuando no había nadie. Pero una anciana me dijo algo distinto. Mi hermano también desapareció, dijo, mientras alimentaba palomas en un banco al borde de la plaza. En el 84. Era pintor. Venía todas las tardes a dibujarla. Un día no volvió. La policía no hizo nada. Yo sé que fue ella. Esa cosa. ¿La estatua? Ella asintió, sin mirarme. No es una mujer. Ni un símbolo. Es un rostro prestado a algo más viejo. Algo que estaba acá antes de que levantaran la ciudad. Volví esa noche. El aire olía raro. Como hierro. O carne mojada. Me senté en un banco frente a la estatua. El cuaderno de Sebastián en las manos. Leí en voz alta una de sus frases. Alguien está encerrado adentro. El silencio se volvió denso. Como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces, lo escuché. Un susurro. No en mis oídos. Dentro de mi cabeza. No entendí las palabras. Eran suaves, antiguas. Como una lengua enterrada. Pero sentí la intención. Una caricia helada que me decía, está cerca. Me levanté de golpe. Corrí. No sé cuánto. No sé cómo llegué a casa. Esa noche soñé con la estatua. Solo que ya no era de piedra. Me miraba con ojos humanos. Y sonreía. Capítulo 4. La razón duerme. Los días dejaron de tener forma. No sabía si era martes o viernes. Vivía entre sombras, entre páginas del cuaderno de Sebastián y libros viejos con olor a humedad. No escribía. No comía bien.
No hablaba con nadie. Solo pensaba en ella. La estatua. Empecé a verla en todos lados. En reflejos de vidrieras, en manchas de humedad en las paredes, en sueños. Siempre ella. La mujer de piedra. La razón dormida. Había algo que me empujaba a volver a la plaza. No por respuestas. Por necesidad. Como si cada noche que pasaba lejos me enfermara un poco más. Empecé a notar cosas. Los pájaros no volaban sobre la estatua. Las hojas caídas no la tocaban. Y nadie, la miraba directo a los ojos. Una madrugada, pasé frente a la plaza en taxi. No quería entrar. No podía. Pero la miré desde la ventana. La luz de la farola temblaba, y por un segundo, juro que vi a alguien parado al pie de la estatua. No era Sebastián. Era yo. Unos días después, me animé a hablar con un historiador de arte, un tipo excéntrico con cara de loco simpático. Le conté, a medias, lo que investigaba. Cuando mencioné el nombre de Carly, el hombre se puso serio. Ese escultor no era un artista. Era un canal. En sus notas hablaba del pacto entre forma y fuerza. De que la belleza podía esconder horrores si uno sabía moldearla bien. Su estatua fue rechazada en Francia. Demasiado simbólica, dijeron. Pero en realidad, fue por otra cosa. ¿Qué cosa? Hubo un suicidio. Una joven modelo. La última que posó para él. Dijo que la estatua le hablaba. Que soñaba con ella. Que le decía que la materia había vencido. Volví a casa en silencio. Llovía. Esa noche soñé con Sebastián. Estaba sentado a los pies de la estatua. Dibuja, sin verme. Pero cuando me acerqué, levantó la cabeza. Su rostro era el mío. Desperté empapado en sudor, con una frase flotando en la mente, como grabada en fuego. La razón duerme. La fuerza despierta. Ya no estaba investigando una desaparición. Estaba cayendo en la misma trampa. Capítulo 5. La fuerza despierta. La noche del 11 de abril fue la más oscura del año. Lo supe porque lo leí en el calendario lunar de un sitio esotérico, justo donde Sebastián había marcado una estrella con tinta roja en su cuaderno. Luna nueva. Sin testigos. Sin razón. Algo dentro de mí sabía que esa noche debía ir. No para entender, no para escapar. Sino porque ya no había otra opción. La ciudad estaba en silencio cuando caminé hacia la plaza. Mis pasos eran los únicos que sonaban. El cielo estaba tan negro que parecía una herida cerrada. Las luces de los postes chisporroteaban, pero justo al llegar frente a la estatua, se apagaron todas. Una por una. Oscuridad total. Pero yo ya no necesitaba luz. La veía. La razón, de pie. La fuerza, arrodillada. Pero ya no estaban fijas. Se movían. No en la realidad. En el fondo de mi cabeza. Como si mis ojos fueran puertas. Cerré los párpados. El susurro volvió. Claro esta vez. Grave. Femenino. Inmenso. Lo que está abajo quiere subir. Me acerqué. Mis manos temblaban. Toqué la base de la estatua. Estaba tibia. El cuaderno de Sebastián ardía en mi mochila, como si latiera. Lo saqué. La última página estaba en blanco. Y entonces lo vi. Un rostro se formaba sobre el papel, lentamente, con tinta que no era mía. Ojos vacíos. Sonrisa cruel. Y mi nombre debajo. Escrito con mi letra. Un viento seco cruzó la plaza. Y con él, un crujido. Piedra cediendo. Como si algo por dentro, respirara. Mis piernas no me respondían. Mi mente gritaba. Pero mi cuerpo se inclinó. Me arrodillé ante ella. Y por un instante eterno, comprendí. La estatua no era solo un símbolo. Era un ancla. Un sello. Y yo, era la siguiente grieta. Cuando desperté, era de día.
La plaza estaba llena de gente. Y la estatua seguía allí, impávida, solemne. Pero algo había cambiado. Los ojos. Ahora estaban abiertos. Desde entonces, no escribo para el diario. Ni para nadie. Solo observo. Espero. Escucho. Y cada tanto, alguien deja un dibujo a sus pies. La razón duerme. ¿Y nosotros? Ya empezamos a soñar con ella. Capítulo 6. Bajo la plaza. Desde que la estatua abrió los ojos, nada volvió a sentirse real. Dormía apenas. Comía sin hambre. El mundo tenía un eco raro, como si estuviera atrapado dentro de una cúpula. Y cada noche, sin excepción, soñaba con la plaza. Pero el sueño cambió. Ya no era la superficie. Era abajo. Debajo de los mosaicos, bajo las raíces de los árboles viejos. Un corredor. Oscuro. Angosto. Escuchaba voces. Voces que no decían palabras, solo ideas. Susurros como soplos de piedra raspando el oído. Y ahí, el mármol palpitaba. Fui. Una madrugada. Solo. La ciudad dormía. Llevaba una linterna, pero apenas alumbraba. El pedestal parecía mirarme. Me arrodillé sin entender por qué. Puse la palma sobre la base. Sentí calor. Y luego, se abrió. Un resplandor tenue. Un escalón, luego otro. Bajé. El aire era espeso, seco como ceniza antigua. Bajo la plaza, descubrí que no era la única estatua. Había más. Ocultas. Torsos de figuras deformes, bocas abiertas sin rostro, ojos tallados que no pertenecían a ninguna criatura humana. Algunas estaban rotas, otras aún lloraban agua de las cuencas. Al fondo, una figura gigantesca. No era mármol. Era carne petrificada. Dormía, pero su pecho subía y bajaba. Encadenada. Por dentro del monumento. La estatua sobre la plaza era solo la cerradura. La fuerza no estaba despierta aún. Pero ya soñaba con nosotros. Capítulo 7. La piedra tiene hambre. No recuerdo cómo salí de ese lugar. Solo que, cuando volví a abrir los ojos, estaba sentado frente a la estatua. El cielo comenzaba a clarear, pero la luz no me alcanzaba. No me tocaba. Desde entonces, la plaza ya no está en Asunción. No la veo igual. Ya no la escucho igual. Las palomas ya no se posan sobre la estatua. Los árboles ya no crujen con el viento. Todo está demasiado quieto. Esa noche, en el subterráneo, vi una de las estatuas rotas moverse. Solo un gesto. Un giro de cuello. Como si me hubiera reconocido. Me llevé un fragmento del lugar. Una pequeña piedra del piso tallado. Me ardía en el bolsillo. La dejé sobre mi escritorio. La noche siguiente, no estaba. A la mañana siguiente, mi reflejo no me devolvió la mirada. Desde entonces, cada vez que escribo, las palabras aparecen antes de que piense en ellas. El cuaderno que Sebastián dejó se autocompleta. Con cosas que ninguno de los dos escribió. Una noche, un perro callejero se acercó a la plaza. Olfateó el pedestal. Aulló. Quiso huir. Se quedó paralizado. Luego, simplemente, se inclinó. Como si adorara. En el cuaderno apareció una sola frase: la piedra tiene hambre. Y vos sos el próximo molde. No sé cuánto tiempo me queda. Pero escucho cómo las otras estatuas se arrastran. Desde abajo. El mármol no es inerte. El mármol espera. Capítulo 8. Los ojos de Carly. El periodista, yo, comenzó a perder fragmentos de sí mismo. No eran amnesias. Era peor. Era como si partes mías estuvieran siendo copiadas en otro lugar. Una voz igual a la mía me respondió desde la radio una noche. La foto de mi carnet de prensa parpadeó. Y la estatua, cambió. Otra vez.
Fue cuando decidí correr. Pero no con los pies, con la mente. Comencé a buscar en el archivo histórico del diario. A las 4 de la mañana. Sabía que nadie me seguiría allí. Ni siquiera ellos. Encontré un viejo dossier. Firmado en tinta negra por un periodista que desapareció en 1931. Había bocetos del monumento. Todos diferentes. En uno, la figura masculina tenía ojos. En otro, tenía una sonrisa. En el más antiguo, no tenía rostro. La nota hablaba del escultor, Henry Carly. Un francés que visitó Paraguay solo una vez. Pero lo más extraño, Carly murió en 1909. Y sin embargo, la estatua fue instalada en 1920. Lo enterraron en Marsella. Pero alguien firmó un acta de entrega de la escultura en Asunción en 1919. Con su nombre. Y una huella digital. Entendí entonces, Carly nunca fue el escultor. Fue el primer molde. Su obra fue la excusa. El mármol lo atrapó. Lo replicó. Y lo usó para seguir llamando. Fui a la plaza, al amanecer. Levaba el fragmento de piedra que me quemaba desde el bolsillo. Lo tiré al suelo. Me puse frente a la estatua. Me quité la campera. Sentí algo retorcerse bajo mi piel, como una raíz endurecida. La piedra en mi brazo estaba creciendo. Tallándome por dentro. La miré. Y le hablé. No soy tu réplica. No soy tu mármol. Soy vos. Soy memoria. Soy carne. El sol atravesó el follaje. Por un segundo, la sombra de la estatua desapareció. Y con ella, la marca en mi piel. Respiré. Profundo. Por primera vez en semanas. Me alejé de la plaza. Pero, al volver a casa, encontré el cuaderno de Sebastián. Abierto. Con una nueva frase escrita con mi letra. Nadie escapa. Solo se endurece más lento. Capítulo 9. Corazón de mármol. Soñé con raíces de piedra envolviendo el Palacio de López. Soñé con el río Paraguay drenado, dejando solo estatuas humanas en el lecho seco. Soñé conmigo mismo, caminando hacia abajo. Siempre hacia abajo. Cuando desperté, mis pies ya estaban sucios. Mi camisa, empapada de tierra roja. Mi mente no recordaba el camino, pero mi cuerpo sí. Volví a la Plaza de la Libertad. Sin linterna. Sin cuaderno. Solo yo y el silencio. El pedestal de la estatua vibraba suavemente, como el tambor de un corazón lento. Me arrodillé. La piedra me conocía. Se abrió. Descendí. El túnel ya no era estrecho. Era un corredor catedralicio. Abovedado. Tallado con miles de rostros congelados en la roca. Algunos con ojos vacíos, otros con los ojos demasiado vivos. Las paredes susurraban. Historias que nunca se escribieron. Recuerdos que no eran míos. Nombres de personas que jamás existieron en el papel, pero que aún lloraban dentro del mármol. Y al fondo, lo encontré. Un altar. No de fe. De forma. Una figura colosal, tallada a medias, como una escultura inacabada de carne y piedra. Respiraba. No tenía rostro. Solo un hueco donde debería estar el suyo. Un hueco en el que cabía exactamente una cabeza. A su alrededor, docenas de cuerpos petrificados. No como estatuas. No erguidos. Postrados. Como si adoraran, o se resignaran. Entonces lo entendí, la escultura no representa la razón dominando la fuerza. Representa la materia dominando al espíritu. Una inversión. Una trampa semiótica. Un mensaje enterrado. Y cada persona que alguna vez se detuvo a admirar la estatua, dejó una parte de sí allí. Un pensamiento. Una mirada. Un trozo de alma. Yo también sentí el tirón. Me acerqué. La figura sin rostro extendió una mano. Su palma estaba vacía, pero en ella cabía exactamente un corazón.
Entonces hablé. Con mi voz. Con todas las voces. Yo no soy mármol. Yo no soy molde. Soy quien escribe tu historia. Y si puedo narrarte, entonces no sos eterna. La criatura se estremeció. Las estatuas a su alrededor comenzaron a resquebrajarse. Grietas de luz brotaron del suelo. Corrí. Las paredes se agrietaban. Los rostros gritaban. Emergí de la plaza al amanecer. La estatua seguía allí. Pero algo en su forma había cambiado, tenía una grieta en el pecho. Y donde antes había ojos, ahora solo había piedra. Esa noche, dormí. Y no soñé. Pero al despertar, el cuaderno de Sebastián tenía un último dibujo. Un rostro. El mío. Tallado en piedra. Y debajo, escrito con mi letra. Hasta la próxima réplica. Capítulo 10. Réplica. Pasaron 3 semanas desde que salí del subsuelo. Desde entonces, el monumento permanece igual. Los turistas pasan. Los niños corren. Nadie ve la grieta. Nadie siente lo que se agita ahí abajo. Yo sí. Cada vez que paso por la plaza, el reloj de mi celular se adelanta unos segundos. Siempre un poco más. Quemé el cuaderno de Sebastián. O eso creí. Ayer lo encontré en mi estante. Mismo lugar. Misma tapa. Pero con una diferencia, ahora está completamente lleno. Dibujos de lugares que no conozco. Estatuas que no existen. Y personas que nunca vi, todas con el mismo rostro sin rostro. En la última página, algo nuevo. No un dibujo. Un mapa. No de Asunción. De algo debajo. Líneas que se conectan entre plazas, monumentos y edificios públicos. Un símbolo extraño en el centro, una espiral que muerde su propia cola. Y debajo, la frase que ya no sé si es mía, de Sebastián, o de eso. La primera réplica despierta. Las demás vendrán por sí solas. La luz de mi pieza parpadea más seguido. A veces, el reflejo del espejo llega un segundo tarde. Y lo peor, anoche, vi a alguien en la calle con mi cara. Pero con ojos de piedra. No sé si esta historia terminó. Solo sé que, al escribir estas palabras, el mármol me observa. Muchas gracias por escuchar esta historia. Suscríbanse al canal. Y compartan con sus amigos.